Vamos a ubicarnos entonces en la palabra del Señor. Nos encontramos en el capítulo número 17 de Juan, en donde nos corresponde regresar, y específicamente estaremos en los versos 6 al verso número 10. Juan 17, verso 6 al verso número 10. Y quisiera darle lectura a estos versos bíblicos de entrada para que por lo menos los tengamos en nuestras mentes mientras los vayamos considerando. Dice así la palabra del Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y lo tuyo, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Demos gracias al Señor. Padre bueno y Dios misericordioso, en esta mañana como congregación venimos juntos ahora a postrarnos delante de tu presencia, a presentarnos delante de ti, para ahora considerar tu palabra. Queremos rogarte y pedirte, Dios, que nos des entendimiento y sabiduría para que podamos, Señor, en esta hora poder entender y comprender todo lo que tú tienes delante de nosotros aquí, oh Dios. Te rogamos y te pedimos, oh Dios, que tú nos hables y nos instruyas y nos edifiques, nos confortes, oh Dios, nos hagas crecer y madurar en Cristo Jesús. Nos des paz en nuestros corazones y consuelo a nuestras almas, oh Dios. A través de tu palabra creemos que todas estas cosas pueden ser hechas. Estamos delante de tu palabra y solamente te rogamos y pedimos que nos hables a través de ella. Yo, como un simple instrumento de barro, en tus manos me pongo y te ruego y te pido, Dios, que tú seas quien hables a esta congregación. En Cristo Jesús, por Cristo Jesús pedimos y oramos estas cosas. Amén y amén. La salvación es un regalo. Esa es una verdad básica del Evangelio. Es central y es fundamental. Ahora, el problema que muchas veces nosotros tenemos es que cuando pensamos en este concepto de la salvación siendo un regalo, muchas veces, o la mayor parte de las veces, nos enfocamos primordialmente en la verdad de que es un regalo de parte de Dios a nosotros, dándonos a Jesucristo, dándonos al Hijo. Y cuando yo hablo de la salvación, un regalo, quizás inmediatamente en su cerebro vienen versos a su mente como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos claramente ahí en Juan 3:16 que dice que Dios amó al mundo y ¿qué hizo? Y dio a su Hijo. Por supuesto, es una verdad que la salvación es un regalo de parte de Dios hacia nosotros a través de la persona de su Hijo. Eso está claro en ese verso de Juan 3:16. Y quizás podríamos citar muchos otros versos más que confirmarían esta verdad. Ahora, mientras que por un lado es una verdad de que la salvación es un regalo de parte de Dios al hombre, a nosotros, no podemos ignorar, no podemos dejar de prestar atención a la realidad de que la salvación envuelve o incluye otro regalo. Un regalo de parte del Padre al Hijo. Y esta área de la salvación, de que es el Padre quien le está dando un regalo al Hijo a la misma vez, muchas veces ignorada. Dicho sea de paso, la semana pasada yo hablé de esto un poco, de manera breve dentro del sermón. Hablé de que los creyentes, los verdaderos creyentes, son un regalo de Dios Padre a Dios Hijo. Y compartí ese sermón por las redes sociales, como normalmente hago semana tras semana. Inmediatamente hubo un par de personas que no les gustó esa enseñanza y pusieron unos comentarios. Y yo entiendo que a veces personas tienen opiniones y quizás
De modo que la semana pasada fui breve en mi explicación de esto. Yo entiendo que quizás hay que expanderlo un poco más porque quizás en los 2 o 3 minutos que lo expliqué no es suficiente. Hay que dar más contexto a esta declaración. Cuando yo digo el creyente es un regalo de Dios Padre a Dios Hijo, quizás usted nunca había escuchado eso. O quizás muchas personas nunca han escuchado eso y se les hace difícil poder procesar esta verdad. Como dije, por lo general, cuando hablamos de la salvación como regalo, nos referimos a la salvación como regalo de Dios a nosotros. Pero cuando hablamos ahora de que dentro de la salvación hay un regalo de parte del Padre al Hijo, como que eso para nosotros como que comienza a decir, párate, como que esto no me cuadra. Yo no he escuchado eso. Y el problema que nosotros tenemos es que generalmente miramos solamente un lado de la salvación. Por lo general solamente miramos el lado humano de la salvación. El lado de la salvación que se concentra mayormente o trata mayormente con el amor de Dios hacia nosotros a través de la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nos concentramos mayormente en lo que nosotros recibimos o lo que nosotros hacemos dentro del proceso de la salvación, que es primordialmente ¿qué? Creer en Jesucristo. Nos concentramos más en este lado que en el otro lado de la salvación, el otro lado de la salvación que trata con las prerrogativas divinas, que trata especialmente y específicamente con el concepto de la soberanía de Dios. Trata con su plan eterno, trata con su decreto divino, trata con el tema de la elección y predestinación y trata con la voluntad soberana de Dios. Estos temas para el hombre, por lo general, se le hace difícil lidiar con ellos. ¿Por qué? Porque estos temas elevan a Dios y disminuyen al hombre. Estos temas cogen y exaltan a Dios y nos humillan a nosotros. Porque entonces no es tanto lo que yo hago, sino es lo que ¿quién? Lo que Él hace. ¿Okay? Entonces para muchas personas esta verdad de que los creyentes son un regalo de parte de Dios Padre al Hijo es una verdad difícil de comprender, de entender, de aceptar. Porque si Dios Padre le está dando al Hijo a los creyentes, si Dios está tomando a los creyentes, a los cristianos y se los está dando al Hijo, entonces es Dios Padre el que está escogiendo y seleccionando a esos quien Él le va a dar al Hijo. Cuando usted da un regalo, quizás este concepto cae muy bien para este tiempo. Yo sé que ustedes están ahora mismo haciendo su lista de compras navideñas, ¿verdad? Y usted va a la tienda. Y usted, déjame usar a los varones por un segundo. Usted va a la tienda y usted va a ir a ver qué cosa le va a comprar a su esposa. Le voy a regalar a mi amada un regalito. Y usted va y mira. Y usted finalmente decide y escoge, este es. Lo que sea. Que usted decidió comprarle. Usted escogió, usted decidió, usted hizo la labor de buscarlo. Decir, este es el que yo quiero para regalárselo a mi esposa. Y lo mismo igual. La esposa, si usted le va a regalar algo al marido o a su hijo o a los demás o a cualquier otra persona dentro de su vida, usted va y escoge el regalo y usted va y lo da. Entonces, si es Dios el que está dándole el regalo al hijo, entonces entendemos que es Dios el que está seleccionando quién es Él, a quienes Él le va a dar al hijo. Y entonces eso a muchas personas no les gusta porque es que realmente, como dije anteriormente, esto eleva a Dios y disminuye al hombre. Es Dios el que hace la obra, no nosotros. Si nosotros estamos en Cristo ahora, si yo estoy en Cristo ahora, no es por lo que yo hago, sino por qué, por lo que Él hace. No es por mí, es por Él. ¿Ok? Es por Él. Ahora, esta verdad que acabo de mencionarles es algo que nosotros ya hemos lidiado con ella anteriormente a través del Evangelio de Juan. Los que han estado conmigo los últimos 3 años siguiendo el Evangelio de Juan saben que nosotros hemos caído aquí anteriormente. No es la primera vez que este tema surge. Permíteme refrescarles un poco la memoria en unos cuantos pasajes que ya vimos anteriormente solamente para que ustedes puedan entender de dónde es que yo saco esta verdad, esta declaración de que el creyente es un regalo del Padre al Hijo. Si usted nunca ha escuchado eso, pues usted me va a decir, pastor, pues ¿dónde está eso en la Biblia? Usted me lo tiene que enseñar por la Biblia, porque si no es por la Biblia, yo no le voy a aceptar nada a usted. Ok, no hay problema con eso.
Vamos de vuelta al capítulo número 6 de Juan. 6, verso 37 al 39. Aquí Jesucristo, para darle un poquito el contexto y sepan de qué estamos hablando, Jesucristo está acabando de multiplicar los panes y los peces. ¿Se recuerdan? Alimentó a la multitud. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Tenía unos pececillos, unos panecillos. Ahí vemos el poder creativo de Jesucristo en poder hacer este milagro. Por supuesto, al otro día, después que se dieron un buen banquete y quedaron todos llenitos. Acuérdense que en aquel tiempo no había McDonald's ni Burger King, ni había ninguno de esos buffets que usted va por ahí y por $12.99 usted se come todo lo que usted quiera. ¿Okay? No había nada de eso. Usted quería comer y tenía que trabajar. Usted quería comer y tenía que ir al campo, cosechar. Usted quería comer y tenía que ir a cazar. Usted quería comer y tenía que literalmente esforzarse. Y quizás usted comía 1 o 2 alimentos al día nada más. No había esta abundancia de tener mucho alimento. Y aquí viene uno que puede proveer alimento de manera milagrosa. ¿Sabes lo que pasó? Lo querían hacer rey. Y luego el otro día vienen y Jesucristo los confronta. Ustedes vienen porque ustedes están buscando llenarse el vientre, no es más. No es por mi palabra. Dice, no es porque vieron el milagro. ¿Qué quiere decir? No es porque entendieron el simbolismo que había detrás del milagro que confirma que este Cristo, que este Jesús es el Hijo de Dios. No es porque ustedes entendieron eso, sino porque quieren más comida. Y entonces Jesucristo decide no darle más panes, no le da más peces y comienza ahora a enseñarles. Dentro de la enseñanza que les da, no puedo por supuesto cubrir todo porque esos son 5 sermones que hay en ese capítulo. Dentro de la enseñanza que le da, verso 37 al 39 de Juan 6, Jesucristo dice estas palabras. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Usted lo cogió ahí, ¿verdad que sí? Verso 37. Todo lo que el Padre, ¿qué? Me da, viene a mí. Y por supuesto Él dice luego, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero es porque el que viene a Cristo le fue dado a Cristo ¿por quién? Por el Padre. Dice, el que el Padre me da, viene, y el que viene yo no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque es que Cristo no echa fuera el que viene, porque el que viene es un regalo del Padre. El Padre se lo dio al Hijo. Todo el que el Padre me da, yo no lo echo fuera. Digo, vendrá a mí, y el que viene yo no le echo fuera. Verso 39. Esta es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad del que me envió. Que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada. Ahí está la seguridad del creyente. Dice, todo lo que el Padre me ha dado, la voluntad del Padre es que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda ni siquiera ¿qué? Uno. Esta es la voluntad del Padre. Ahora, usted tiene que preguntarse, ¿Jesucristo cumple la voluntad del Padre de manera perfecta o de manera media perfecta? Él cumple la voluntad del Padre de manera perfecta. Y si la voluntad del Padre es que ni uno de los que el Padre le dio al Hijo se pierda, entonces ¿tú sabes qué? Ni uno de los que el Padre le dio al Hijo se va a perder. Porque si uno se pierde, entonces Cristo no cumplió la voluntad del Padre perfectamente, sino media perfectamente. ¿Okay? Esta es la voluntad del Padre. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que yo lo resucité en el día final. Una vez más, usted ve el concepto. El que Él me da, lo que Él me ha dado. Si usted salta al capítulo número 10 de Juan, encontramos otra porción que tiene un lenguaje similar a este. Aquí Jesucristo está hablando con los fariseos, los judíos, y usted sabe que el capítulo 10 está dedicado la mayor parte a hablar acerca de el buen pastor y las ovejas y la relación que existe entre el buen pastor y las ovejas. Ustedes saben que de ese capítulo surgen textos como yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ustedes han leído esas porciones ya. En los versos 27 al 29 encontramos una vez más una lectura muy similar a la del capítulo número 6. Aquí, por supuesto, usando la analogía de una oveja. Dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mis manos.
Ahí tenemos una vez más una confirmación de la seguridad del creyente. Allá Jesucristo dice, la voluntad del Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Aquí Él usa un lenguaje un poco diferente pero similar. Dice, yo le doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebata de mis manos. Yo las guardo, yo las protejo. Y aquí viene el verso 29. Mi Padre que me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Noten una vez más el lenguaje. Mi Padre que ¿qué? Que me las dio. El Padre me dio las ovejas. Todos los creyentes, usted sabe que la Escritura utiliza muchas analogías o palabras para describir al creyente. Una de esas palabras que nos utiliza para describir no es ovejas, somos ovejas del Señor. Él es nuestro pastor y somos ovejas de Cristo. Si yo soy oveja de Cristo es porque yo le fui dado a Cristo por el Padre. ¿Está claro? ¿Verdad que sí? Mi Padre que me las dio. El Padre le dio las ovejas al Hijo. Y Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y las ovejas oyen la voz y conocen al pastor y siguen al pastor y reciben vida eterna y reciben protección, porque el buen pastor nunca permite que nada le ocurra a sus ovejas, porque le fueron dadas por el Padre. Las ovejas fue un regalo del Padre al Hijo. ¿Lo ves? ¿Okay? Ahora, cuando llegamos aquí al capítulo 17 de Juan, que es donde estamos plantados y estaremos por unas cuantas semanas más, este lenguaje continúa. El verso número 2. Mira lo que dice. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida a todos los que tú le has dado. Le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna, a todos los que tú le has dado. Ese verso ya lo cubrimos la semana pasada, si recuerdan el sermón. Jesucristo dice, Él le dará vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. Verso número 6, que es uno de los versos que vamos a estar considerando en esta mañana. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A los hombres que del mundo, ¿qué? Me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Me los diste. Verso 9, una vez más. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Te lo ves? Jesucristo dice, yo no estoy aquí rogando, orando por el mundo, estoy rogando por quién. Por los que tú me has dado. El regalo que tú me diste, los hombres que del mundo tú me diste, que eran tuyos, me los diste, yo estoy orando por ellos. Si usted salta al verso 24, usted va a ver lo mismo. Seguimos lenguaje, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, para que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. O sea, es aquí Jesucristo pidiendo por nuestra estadía eterna. Diciéndole, Padre, todos los que tú me diste, yo te estoy pidiendo que tú los lleves a la gloria junto conmigo. La promesa del cielo. Jesucristo está aquí orando por la promesa del cielo. ¿Okay? Así que ustedes ven cómo es que estos versos, cómo es que la idea que yo les dije a ustedes la semana pasada de que el creyente es un regalo del Padre al Hijo, no es una loquera o algo sin sentido. La palabra de Dios realmente lo confirma así. Yo podría quizás leer otros pasajes bíblicos que habla de Dios entonces haciendo la elección, Dios escogiendo a aquellos que se salvan, y claramente entendemos que Dios es el que escoge, Dios es el que elige, y como dice Juan en estos versos que acabo de leerle, Dios le da, el Padre le da al Hijo a cada oveja, le da al Hijo a cada creyente. Son un regalo del Padre al Hijo. Ahora, antes de nosotros comenzar a considerar en detalle los versos 6 al 10, que es los que tenemos delante, quisiera hacer una aclaración respecto a la estructura del capítulo 17 para que entendamos un poco. En los primeros versos 1 al 5, Jesucristo primordial y principalmente ora por sí mismo. Él está haciendo una oración por Él. Eso lo vimos la semana pasada. Si usted no escucha ese sermón, pues le aconsejo que lo escuche. La grabación está puesta en nuestra página de internet. Usted puede ir allí y escucharlo. Luego, del verso 6 en adelante, Él cambia el sujeto de la oración y Él deja de orar por sí mismo y comienza a orar por sus discípulos. Entendemos que del verso 6 al verso 19, Jesucristo está primordialmente aquí orando por los 11. ¿Se acuerdan que ya Judas no está aquí incluido? Ya Él despachó a
a Judas. Le dijo, ya lo que vas a hacer, ve y hazlo. Y ya Judas está allá, mientras Jesucristo está orando, Judas está allá en el proceso de planificar toda la traición, hablando con, ya están reuniéndose los soldados y los alguaciles, y quizás ya vienen de camino, que ya están prendiendo las antorchas, buscando los palos y las lanzas, las espadas y todas esas cosas. Allá está Judas, y Jesucristo está aquí con los 11 solamente. Entonces, del verso 6 al verso 19, entendemos que primordialmente Jesucristo está orando por los 11. Luego del verso 20 al verso 26, cambia y él comienza a orar por todos los discípulos, por todos los creyentes, aún los del futuro. Así que Jesucristo está orando aún por usted aquí en Juan 17. Ahora, yo creo honestamente que aunque en los versos 6 al 19 Jesucristo está primordialmente orando por los 11 discípulos que vendrán, eventualmente serían los apóstoles, estos versos no solamente se aplican a ellos, sino que se aplican a nosotros también. Y por así decirlo, la oración que Jesucristo está haciendo por ellos, también la está haciendo por nosotros. ¿Okay? ¿De dónde yo entiendo eso? Bueno, en los versos 11 y 12, que hoy no los vamos a ver, Jesucristo dice lo siguiente: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba en el mundo, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Esos dos versos bíblicos nos confirman a nosotros que Jesucristo está aquí primordialmente pensando en quién. En los 11. Cuando yo estaba en el mundo con ellos, yo los guardaba, pero ya no estoy en el mundo. Entendemos que Jesucristo está hablando de su presencia física aquí en la tierra, y mientras estaba físicamente aquí dice, yo los guardé, y solamente se perdió uno, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entendemos que Jesucristo no está aquí hablando específicamente de los 11, pero luego cuando llegamos al verso número 20, yo creo que Jesucristo aquí amplía o nos da a entender a nosotros que aún dentro de la oración que Él está haciendo en todo el capítulo, desde el verso 6 en adelante, estamos nosotros también incluidos. Miren lo que dice el verso 20. Mas no ruego solo por estos. ¿Quiénes son los estos? Los 11. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Jesucristo está diciendo, yo no solamente estoy orando por los 11, aunque entendemos que por el lenguaje que se utiliza, los versos 6 al 19, primordialmente son los 11 por quien Jesús ora. Pero en el verso 20 él dice, yo no solamente estoy orando por ellos, estoy orando también por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Y quiénes son los que han creído por la palabra de ellos? Usted y yo. Usted y yo hemos creído por la palabra de los apóstoles, porque tenemos en la Escritura el mensaje apostólico. Tenemos en la Escritura la enseñanza de los apóstoles, y por eso nosotros hemos creído por la palabra de ellos. Para darle un ejemplo, el Evangelio de Juan fue escrito por el discípulo y apóstol Juan. Y nosotros hemos recibido la palabra de Juan, palabra de Dios, a través de Juan en su Evangelio. Y el Evangelio de Juan ahora se convierte en una forma de nosotros recibir el conocimiento acerca de Jesucristo. Así que Cristo Jesús aquí, yo creo honestamente que está orando, como dije, primordialmente los versos 6 al 19 por sus discípulos, o 11, pero las verdades que nosotros encontramos aquí en estos versos se aplican y son para aún nosotros en este día. Amén. Porque Él dice, estoy orando por todos los que han de creer aún en el futuro a través de la palabra de estos 11. Amén. Vamos entonces ahora a considerar los versos 6 al 10, vamos a ir en detalle, y quiero que observemos lo que Jesucristo nos habla y nos enseña en estos versos. Verso número 6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Y yo quiero que consideremos o meditemos por un segundo en esta frase que Jesucristo dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ya hablamos de que el creyente es un regalo del Padre al Hijo, y claramente ahí vemos eso una vez más, a los hombres que del mundo me diste. Pero quiero concentrarme en esa palabra, he manifestado tu nombre. Manifestado tu nombre. Manifestado quiere decir revelar, hacer conocer, demostrar, enseñar o exponer algo.
Jesucristo está diciendo, yo les he dado a conocer, yo les he revelado tu nombre. Y cuando dice tu nombre, esto encierra, acapara, incluye todo lo que Dios es. El nombre de Dios representa todo lo que Dios es. Su carácter, su naturaleza divina, sus atributos. Toda su santidad, toda su perfección, todas sus características están incluidas dentro del nombre de Dios. Por eso cuando nosotros decimos adoramos o exaltamos el nombre de Dios, estamos diciendo, estamos exaltando y adorando ¿a quién? A Dios mismo, porque el nombre de Dios acapara o encierra todo lo que Dios es. Ahora Jesucristo dice, yo he manifestado todo lo que Dios es a ellos. Arthur W. Pink escribe lo siguiente: dar a conocer el nombre del Padre es revelarlo, manifestar su carácter, mostrar sus perfecciones. Como se nos dice al comienzo de este evangelio, nadie ha visto a Dios en ningún momento. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo es el único competente o que tiene la capacidad para hacer esto. Cristo ha manifestado las perfecciones del Padre en su vida perfecta, en sus milagros maravillosos y en su enseñanza sublime. Pero solo aquellos que le fueron dados por el Padre pudieron recibir esta manifestación. Y aquí es donde quiero plantarme por un segundo. Jesucristo dice, yo he manifestado tu nombre. ¿A quiénes? A los que del mundo tú me diste. Este texto contesta la pregunta, pero ¿por qué tantos judíos no recibieron a Jesús? ¿Por qué tantos judíos rechazaron el mensaje? ¿Por qué lo terminaron crucificando? Desde el punto de vista divino, desde el punto de vista, humano. Desde el punto de vista divino sabemos por qué. El Padre ya lo había ordenado así. Desde el punto de vista humano, pero si vieron los milagros. Vieron los milagros. ¿Qué cabeciduros era esta gente? Estos judíos, ¿verdad que no entendían? Vieron los milagros, comieron los panes y los peces. Vieron a los mudos hablar, a los sordos oír, a los ciegos ver, a los mancos sus piernas en sus brazos y a los cojos sus brazos, piernas ser sanadas. Vieron a los leprosos ser sanados. Vieron a muertos ser resucitados. Vieron a un hombre 4 días en la tumba de nombre Lázaro salir de allí con un cuerpo completamente normal y operativo. Y nosotros preguntaríamos, ¿y esta gente? Y con todo y eso, con toda la evidencia que Cristo les dio, terminan como quiera ellos rechazándolo. Y la pregunta es, ¿pero y por qué? ¿Cómo es posible tal cosa? Bueno, la respuesta es que desde el punto de vista divino ahora, por supuesto entendemos desde el punto de vista humano la dureza de su corazón. Desde el punto de vista humano, la dureza de su corazón. Eso demuestra la depravación del hombre, que sin importar cuánta evidencia usted le presente, nunca cree. Así que el problema con el hombre no es la falta de evidencia, nunca ha sido la falta de evidencia. El problema del corazón del hombre es el pecado y su corazón duro. Por eso no cree. Ahora, pero desde el punto de vista divino, Jesucristo dice, yo he manifestado tu nombre a los que tú me diste. Estos judíos no recibieron la manifestación del nombre de Jesucristo porque no le fueron dados por el Padre a Jesucristo. Ellos no recibieron entendimiento porque es que no eran dados por el Padre al Hijo. ¿Quiere que yo les demuestre eso bíblicamente? Vamos de vuelta al capítulo 10 de Juan. Una vez más, Jesucristo está aquí hablando acerca de las ovejas, ¿se recuerdan? Yo soy el buen pastor y me buen pastor su vida por las ovejas. ¿Y con quién está hablando Jesús? Específicamente está hablando con los judíos, con los fariseos. Jesucristo está diciendo aquí, yo soy el buen pastor. Y antes de eso dice, yo soy la puerta a las ovejas, el que por mí entra. Ustedes se recuerdan todo eso. En el verso 22, yo quiero que leamos Juan 10, 22 en adelante para que entendamos un poco el contexto. Dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Cuando la palabra utiliza a los judíos es una referencia a los líderes del pueblo, ¿ok? Eso es un lenguaje juanino para hacer referencia no a todos los judíos, sino específicamente a los líderes del pueblo de Israel, a los fariseos y saduceos y escribas y los miembros del Sanedrín, que era el gobierno del pueblo de Israel. Dice, los judíos vienen y le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente, dinos, tú eres el Cristo.
Jesús le responde, os lo he dicho y no creéis. O sea, no es por falta de revelación, no es por falta de evidencia, no es por falta de que Jesucristo no se lo ha dicho, sino que Él lo había dicho. Yo se lo he dicho y ustedes no me creen. Dice Jesús aún más, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Ok, si ustedes no quieren creer las palabras que yo les hablo, crean las obras que yo hago. ¿Qué más evidencia ustedes quieren? Yo le he dicho una y otra vez, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el que ha venido de parte del Padre. Pero no solamente lo he dicho, sino que también, ¿qué ha hecho? Lo ha evidenciado con sus obras, resucitaciones y milagros creativos y milagros sobre la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Miren la obra, ellas dan testimonio de mí. Y aquí Jesucristo le dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no creen? Porque no sois de mis ovejas. Ustedes no son ovejas. Como ustedes no son ovejas, ustedes no reciben la revelación del nombre del Padre. Acuérdense que las ovejas le fueron dadas a Cristo. ¿Por quién? Por el Padre. Y allá ahora regresando a Juan 17, Jesucristo dice, yo he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. ¿Ustedes no creen? ¿Saben por qué no creían? No eran de las ovejas. No eran del redil. Y por tal razón no recibían el mensaje. El verso 27 ahora de ahí de Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero ustedes no son de mis ovejas y por eso ustedes no creen. Pero mis ovejas oyen mi voz. Y las conozco y me siguen. A diferencia, estos judíos no eran de las ovejas y por eso estaban más confundidos que nada. No escuchaban a Jesús, no creían en Jesús y no seguían a Jesús. ¿Okay? Así que esa es la primera verdad que quiero que meditemos. La manifestación del nombre del Padre a sus escogidos, a los que Él le dio. Ahora, esto que Él le dio, es muy interesante. Lo próximo que quiero que examinemos. Esto que el Padre le dio al Hijo, fueron tomados del mundo, pero eran eternamente del Padre. Y yo sé que eso quizás para usted sea como que una contradicción o quizás algo difícil de entender. Fueron tomados del mundo, pero eran eternamente del Padre. Mira lo que dice el verso 6 una vez más. A los hombres que del mundo me diste. ¿De dónde los sacó? ¿De dónde los sacó el Padre? Del mundo los sacó. Los sacó. Y mira, hermano, esta es una verdad que, como dije a ustedes, no solamente esto que Jesucristo está hablando aquí se aplica a los 11, se aplica también a nosotros. ¿De dónde nos sacó el Padre? Del mundo nos sacó el Padre. Así que estábamos ahí. Era donde nosotros vivíamos. Era donde operábamos. Estábamos dentro del dominio de las tinieblas. Dios nos sacó de ahí. Colosenses 1, 13 y 14. Mira lo que dice. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él nos libró del dominio, ¿de qué? De las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. De ahí estábamos en el mundo, pertenecíamos al mundo. Estábamos muertos en el mundo. Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y la circuncisión de vuestra carne. Estábamos en el mundo. Pero aunque estábamos en el mundo, pertenecíamos eternamente al Padre. Yo sé que es algo paradójico decirlo. Mira lo que dice Cristo, no es más en el verso 6. A los hombres que del mundo me diste eran tuyos y me los diste. ¿Eran qué? Eran tuyos y me los diste. ¿Pero dónde estaban esos tuyos? ¿Estaban dónde? En el mundo. Pero eternamente le pertenecían ya al Padre. Efesios 1:4, mira lo que dice, hablando del Padre. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? En el momento en que creímos, en el momento en que nacimos, en el momento en que Él vio que nosotros íbamos a ser buenas personas. No, según nos escogió en Él, ¿cuándo? De antes de la fundación del mundo. Dios Padre nos escogió en Él antes
de la fundación del mundo. Fuimos dados al Hijo del mundo, pero antes de la fundación del mundo ya le pertenecíamos al Padre. Y en su momento dado, cuando Dios así lo determinó, Él nos sacó del mundo y nos dio al Hijo. Por eso Jesús dice: yo he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste. Y aquí quiero ir a esta porción, y han guardado tu palabra. Una evidencia entonces clara de una persona que le pertenece a Cristo es su obediencia a su palabra. ¿Cómo usted puede ver o saber si una persona es realmente creyente, si es oveja de Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo de su oveja? Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. La evidencia entonces de una persona que ha venido a Cristo y que ha sido dado por el Padre a Cristo y que es una oveja de Cristo es que guarda, ¿qué? Su palabra. Eso habla de la obediencia. Verso 7 y verso 8. Mira lo que dice. Han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. La evidencia de una persona que está en Cristo, que le pertenece a Cristo, mi amado hermano, es que recibe la palabra de Cristo, comprende y entiende quién es Cristo. Mira lo que dice. Han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. O sea, han conocido la fuente de todo lo que Cristo enseñó y de todo lo que Cristo hizo. Mientras que por un lado los judíos decían: este es un hijo del diablo que hace milagros por el poder de Belcebú. ¿Se recuerdan, verdad? Como no podían explicar los milagros de Jesucristo, ¿qué hicieron los judíos? ¿Se lo asignaron a quién? A Satanás. Pues ese es el poder de Satanás lo que el hombre tiene. Al otro lado de eso, contrario a eso, los verdaderos creyentes creen en Jesús, que todo lo que Él hace, lo hizo ¿por quién? Porque fue dado por el Padre. Él vino del Padre. Mira el verso 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Y al recibir la palabra de Dios, entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. La evidencia de uno que está en Cristo es que escucha la palabra, recibe la palabra y cree en el Cristo bíblico. Cree en el Cristo que la palabra enseña. Uno que ha venido del Padre y que todo lo que hizo y enseñó vino ¿de dónde? Del Padre. No de Satanás, no de la naturaleza humana, sino ¿de quién? Del Padre, del cielo. Así que la evidencia, como dije, de uno que es dado por el Padre al Hijo es que recibe la palabra, entiende la palabra. Y al recibir, entender la palabra y guardar la palabra es un sinónimo de obedecer, ser obediente a la palabra, recibe, cree y conoce ahora, entiende que Cristo vino del Padre y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tal razón, entonces, estas personas conocen a Dios, entienden quién es Dios, comprenden quién es Él, comprenden quién es Jesucristo, conocen a Dios verdaderamente, conocen a Cristo, creen quién es Él, tienen un entendimiento genuino. Los discípulos creían que Jesús obró por el poder de Dios e hizo todo de acuerdo con la voluntad de su Padre. Esto estaba en contraste con los líderes religiosos, como dije, que acusaron a Jesucristo de haber hecho todas las cosas a través del poder de Satanás. Cuando el creyente guarda la palabra, cree la palabra, recibe la palabra, entonces comienza a entender de dónde vino Jesús. Y entender de dónde vino Jesús es entender que Él es el Hijo de Dios y que Él es igual en esencia y que eternamente coexistió con el Padre. Entender que Él es el creador de todas las cosas y que Él es la fuente de toda la vida. Ese es el prólogo de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, el yo recibir la palabra y creer quién es Jesús me va a llevar ahora a tener estas conclusiones. Él es el Hijo de Dios, Él existió eternamente con el Padre,
Él es igual en esencia y en naturaleza. Él es el creador de todas las cosas y la fuente de toda la vida. Ahí nosotros podemos ver la evidencia entonces de una persona que cree realmente en Jesucristo. Una persona que cree en Jesucristo, que es creyente, que es oveja de Cristo, usted va a ver que va a entender y conocer y saber quién realmente es Jesús. Miren, usted quiere un ejercicio que usted puede hacer para saber si, especialmente muchas veces con los predicadores, si usted está preocupado si un predicador es o no es de Dios. Muchas veces un ejercicio a hacer es solamente examinar su cristología. Cristología es una palabra teológica para hacer referencia a la enseñanza acerca de quién es Jesucristo. Ustedes saben lo que la palabra Cristo quiere decir, ¿verdad? El Mesías. Y logía tiene que ver con enseñanza, con doctrina. ¿Okay? En la teología, teo quiere decir Dios, logía es enseñanza. Pues entonces, una de las ramas de la teología es la cristología, en donde tiene que ver con la persona y obra de Jesucristo. Un buen ejercicio para hacer, si usted quiere saber si una persona es sana o no, examine su cristología. Una verdadera oveja de Cristo va a conocer a Cristo. Va a saber quién es Cristo. Va a entender su procedencia, va a entender su misión, va a entender su gloria, va a entender su propósito, va a entender su poder. Todas las cosas que podemos mencionar, una verdadera oveja de Cristo conoce a su pastor. Así que la cristología es una buena área de examinar si una persona es o no es real. ¿Okay? Ahora, para ya ir cerrando, quiero ubicarme en los versos 9 y el verso 10. Quiero que consideremos dos cosas específicas de ahí. La primera es la intercesión especial de parte de Jesús por los suyos. Y la segunda es la gloria de Cristo en nosotros. O cómo debo decir, nosotros glorificamos a Cristo. ¿Ok? Verso número 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. Yo creo que parémonos un segundo ahí. El ministerio actual de Jesucristo es un ministerio de intercesión. Ustedes saben eso. Actualmente, hoy, cuando digo actualmente, estoy refiriendo ahora mismo en este instante. El ministerio actual de Jesucristo es un ministerio de intercesión. Él sí se encarnó. Él sí murió. Él sí resucitó. Y la palabra nos enseña a nosotros que Él fue ¿qué? Exaltado a la diestra del Padre. Y que estando en la diestra del Padre, Él constantemente intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 34 dice lo siguiente. Dice, ¿quién es el que condena? Y es una pregunta retórica que no está buscando que usted dé la contestación, sino que ya lleva la contestación incluida dentro de la pregunta. No está diciendo que Pablo no sabe quién es el que condena. Lo que está diciendo es que Pablo está diciendo, nadie puede condenar. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Sí, Él murió. Sí, Él resucitó. Sí, Él ascendió. Y está a la diestra del Padre. ¿Y qué hace a la diestra del Padre el Hijo? Intercede por nosotros. Tenemos un intercesor delante de la presencia de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, volviendo acá ahora a Juan 17. Yo creo honestamente que aquí en Juan 17 nosotros tenemos una muestra de esa oración intercesora de Jesucristo por nosotros. Tenemos un ejemplo, por así decirlo, que Él nos da de cómo es que Él intercede por nosotros. Y por eso es que Él ahí dice, yo no estoy orando por el mundo. Yo no estoy intercediendo por el mundo. ¿Por quién dice Él? Estoy intercediendo, estoy orando por los que tú me has dado. Por lo que tú me has dado. Tenemos entonces aquí Juan 17, esa muestra hermosa, la oración completa. La oración completa es la intercesión de Jesucristo por nosotros. Léalo.
Lea Juan 17, 3, 4, 5, 10, 500 veces, las veces que usted quiera leerlo. Examínelo, usted vea lo que... Usted quiere saber qué es lo que Jesucristo ora por ti y por mí. ¿Cuál es la intercesión de Jesucristo delante del Padre? Aquí. Esta es la oración de Jesús por nosotros. Y aún hoy día Él intercede por nosotros. Él pide al Padre por nosotros de esta manera. Me llama la atención entonces que Él dice, yo no estoy orando por el mundo. Estoy orando por los tuyos, por los míos, por los que tú me has dado. Estoy intercediendo por este grupo especial y por tal razón la intercesión es una especial. Sí, hay una área en la cual nosotros oramos por todo el mundo. Usted y yo intercedemos a Dios por todo el mundo. Nosotros oramos a Dios y recibimos la instrucción bíblica de hacer tal cosa, ¿verdad que sí? Oramos por todos los hombres en todo lugar, oramos por los que están en eminencia, en autoridad, oramos por los gobernadores, los presidentes, y los alcaldes y todos los senadores y legisladores, oramos por todo el mundo. Oramos por nuestros familiares que están en perdido. Oramos por las personas que están en necesidad. Oramos por las diferentes naciones que tienen guerra para que tengan paz. Oramos por lugares como por ejemplo ahora mismo las islas del Caribe que han pasado por estos desastres y le pedimos al Señor por constante provisión. Hay un aspecto de la oración en el cual es genérica y es general a través para todo el mundo. Nosotros hacemos eso. Pero Jesucristo aquí dice, yo no estoy orando por el mundo. Estoy intercediendo por los míos. Entonces aquí vemos una intercesión especial de Jesús por ti y por mí. ¿Okay? Eso era lo primero que quería que considerásemos. De ahí lo segundo, lo siguiente. Es que en el verso número 10, Jesucristo cierra ese verso con esta frase, y he sido glorificado en ellos. Él dice, yo no oro por el mundo, oro por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, lo mío y lo tuyo mío. O sea, lo que le pertenece al Padre le pertenece al Hijo, lo que le pertenece al Hijo le pertenece al Padre. Es otra forma de decir eso. Y el verso 10 cierra con esa frase. Y he sido glorificado en ellos. Y yo quisiera que meditásemos por un minuto en la gloria de Jesús en nosotros. La gloria de Jesús en nosotros. Y específicamente en contestar esta pregunta. ¿Cómo es que Jesús es glorificado en nosotros? Porque es lo que él dice. He sido glorificado en ellos. Jesús es glorificado en los creyentes. ¿Cómo es que Jesús es glorificado en los creyentes? Y mientras yo meditaba, hice una lista de 3 cosas. Quizás podríamos hablar más, pero quisiera ubicarme en estas 3 cosas. Cristo es glorificado en nosotros cuando nosotros creemos en Él. Porque cuando creemos en Él, estamos confiando en Él. Y al demostrar fe en Jesucristo, confianza en Jesucristo, Él es glorificado porque estamos creyendo su palabra. Estamos creyendo quién es Él. Estamos creyendo de dónde Él vino. Estamos diciendo que Él no es un mentiroso, sino que es, ¿qué? Verdadero. Usted no se creería una mentira, usted cree la verdad. Nosotros somos gente de la verdad. Y creemos en Jesús porque Él es la verdad. Así que Él es glorificado en nosotros cuando nosotros creemos en Jesús. Y si nosotros examinamos esto a la luz de lo que estaba pasando en aquel momento cuando Jesucristo está haciendo esta oración, es una realidad eso. Todo el pueblo rechaza a Jesús. Los fariseos están allá ya planeando la muerte. Ya tienen los alguaciles y los soldados con las antorchas y con las espadas y las lanzas y los palos en sus manos. Van de camino junto a Judas. ¿Y dónde están los otros 11? Con su maestro. Sí, eventualmente se dispersarían. Sí, eventualmente su fe sería probada. Sí, eventualmente ellos estarían cada uno por su lugar. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, vemos un panorama muy diferente, porque entonces vemos a un grupo de creyentes que estaban dispuestos a aún dar su vida porque su fe era tan fuerte. Porque creían en Jesús, estaban dispuestos a morir por Jesús. Así que el Cristo es glorificado en nosotros cuando creemos en Él y confiamos en Él. Segundo, Cristo es glorificado en nosotros cuando le amamos. Esa fe que tenemos en Jesucristo nos lleva a amarlo. Le amamos. Pedro dice en su primera epístola, a quien sin haber visto, le amáis. Le amáis. Una forma de usted puede definir un creyente, y yo siempre uso este tipo de lenguaje, que nosotros podríamos definir a un creyente de muchas maneras. Una de esas formas es uno que ama a Jesús. Uno que ama a Jesús. Y usted esto puede testificarlo aún
desde su punto de vista personal. Si yo le fuera a preguntar a usted, ¿usted ama a Jesús? Usted sabe cuál es la contestación que usted daría. Yo lo amo con todo mi corazón. Y ese amor que tenemos por Jesús nos lleva ahora a nosotros a exaltarlo y adorarlo a Él, ¿o no? Por eso es que le cantamos. Por eso es que entonamos cánticos. Por eso es que le damos gloria. Por eso es que le damos alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque le amamos. Y ese amor que tenemos por Jesús nos lleva a decirle: Señor, tú eres hermoso, tú eres precioso. Te glorificamos y te exaltamos y cantamos a ti. ¿Okay? Así que Cristo es glorificado en nosotros cuando nosotros le amamos a Él. Y finalmente Cristo es glorificado en nosotros cuando lo obedecemos. Cuando lo obedecemos. Cuando nos sometemos a su gobierno, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando humillamos nuestro ego, cuando nos negamos a nosotros mismos y buscamos exaltarlo a Él. Cristo es glorificado cuando somos obedientes a Él. Y yo creo que hay una secuencia de pensamiento en estos 3 puntos que le acabo de dar. Usted cree en Jesús, lo cual lleva a que usted ame a Jesús, lo que al final al cabo lo lleva a usted a obedecer a Jesús. Y cuando estas cosas se cumplen en nuestra vida, nosotros estamos dándole gloria a Jesús a través de nuestra vida. Y Cristo es glorificado en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Inclinemos nuestros rostros en esta mañana, amados hermanos. Padre, tú realmente eres bueno, misericordioso y amoroso. Oh Dios, qué hermoso es en nosotros poder entender y saber que tú nos has amado con este amor eterno. Y nos has, oh Dios, amado de esta manera tan hermosa. No por lo que había en nosotros, no por lo que nosotros podemos hacer, sino simple y sencillamente porque tú en tu voluntad perfecta y soberana, desde la eternidad decidiste amarnos con este amor, Dios. Esto, Señor, no es ahora un punto para enorgullecernos, sino simple y sencillamente para humillarnos. De saber que de todos los pecadores, tú, Padre, pusiste tu ojo de misericordia y amor sobre nosotros. Gracias porque nos diste a tu Hijo. Gracias porque del mundo nos sacaste para darnos a tu Hijo. Gracias porque aunque estábamos en las tinieblas, nos traíste a la luz. Gracias porque aunque íbamos camino a la perdición, ahora a través de Jesús tú nos has puesto en el camino de la salvación. Al final y al cabo, Dios, toda la gloria te pertenece a ti. Toda la gloria le pertenece a tu Hijo. Porque si estamos en Cristo, no es por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que tú y tu Hijo han hecho. Y por eso en esta mañana, Dios, te damos simplemente gracias. Te suplico y te ruego, Dios, que tú utilices este mensaje para confirmar y afirmar los corazones de mis hermanos aquí en esta mañana. Y aún los corazones de aquellos que escucharán este mensaje a través de la grabación. Si alguno, Padre Santo, no ha puesto esa confianza completa y genuina en Jesús, te rogamos que tú hagas esa obra, oh Dios, en sus corazones. Por Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.